Muy buenos días a todos ustedes. Eh, Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones, a todos los extranjeros. Y damos gracias y doy gracias especialmente, primero que todo, a nuestro Padre glorioso, eterno, por concederme este privilegio de poder estar aquí sentado y poder hacer estas grabaciones para ayudar, para anunciar, para corregir, para instruir y para proclamar la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Bueno, en los videos anteriores estábamos hablando, los dos videos anteriores, en cuanto a la gran noticia, gloriosa noticia, ¿no es cierto?, que muchos proclaman en diferentes contextos, sobre la venida de nuestro Melech, sobre el arrebatamiento, sobre lo que vamos a ser tomados, sobre el cumplimiento de la venida de nuestro Melech. Nadie sabe ni la hora, ni el día ni la hora, solamente en la sola potestad de nuestro Padre, pero sí aparecen antecedentes en cuanto a quiénes son estos convidados, quiénes son estos que tienen que estar preparándose, quiénes son estos, los que son invitados a las bodas del Cordero. Entonces todos proclaman y se alegran por que vamos a ser arrebatados, como lo habla ahí el apóstol en sus cartas, pero nadie considera y ninguno de estos considera cómo debemos estar para estas bodas. ¿Cuál es la preparación para estar vestido de bodas para entrar a las bodas del Cordero? A eso la Escritura sí nos indica, ¿no es cierto?, las características de todos aquellos que han de ser tomados y arrebatados, ¿no es cierto?, para este gran evento y glorioso, para este compromiso, la consumación de este compromiso glorioso, de su congregación, de los apartados, de los redimidos, ¿no es cierto?, e invitados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Quiénes son los que van a ser tomados para entrar a las bodas? Las Escrituras nos entregan antecedentes y nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece todas esas características y todos estos antecedentes. Porque no es para todo. No, 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 no. Sí, nuestro Padre en su voluntad, porque de tal manera el amor, que les concede a todos, pero no todos obedecen. No, no todos, no, no. Por eso digo que no es para todos, porque no todos obedecen a la voluntad de nuestro Padre. Como dijo nuestro Melech, no todo aquel que diga, o que ande hablando, o que ande diciendo, oh no, yo voy a ser arrebatado. No, sino, no todo aquel que me diga Padre, Padre, o soy evangélico pentecostal, o soy adventista, o soy testigo de Jehová, o soy mormón, o soy de comunidad cristiana, o soy evangélico pentecostal, metodista. No, 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 no. No todo aquel que diga, no porque yo estoy en esta congregación y esta congregación es extraordinaria, yo estoy listo para ser arrebatado. No, porque nuestro Melech habla claro ahí en Mateo capítulo 7. Habla clarito que por sus frutos los vamos a conocer. Porque aquel que se dice que es profeta, ¿no es cierto?, y que habla en el nombre de nuestro Padre, ahí nuestro Melech dice, tengan cuidado los profetas porque se visten de ángel de luz. Vienen y se presentan como ángel de luz, como ovejas, ¿no es cierto? Y dice, por sus obras los vas a conocer, por su fruto, vale decir, por sus obras lo vas a conocer. Porque no se cosechan. Y ahí está hablando nuestro Padre por medio de su Hijo, distinguiendo quién es quién. ¿Quién realmente ha sido desarraigado de las tinieblas? ¿Liberado de las tinieblas? Y plantado en el reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque si yo fui desarraigado, ¿no es cierto? Y lo habla nuestro Melech, y lo habla el apóstol, ¿no es cierto?, ahí en Romanos, que nosotros como fuimos sacados, ¿no es cierto?, de un árbol,
como rama silvestre, rama del mundo. Él está hablando rama silvestre sin educación, que se crió, ¿no es cierto?, a la buena de la voluntad de cualquier cosa, no conforme a la voluntad del reino cielo. Entonces, fuimos cortados de cualquier rama de árbol, pero y fuimos injertados en el olivo natural. Y como somos injertados en el olivo natural, ¿qué frutos vamos a traer? Porque el que alimenta el olivo natural es la savia de la rica raíz que está plantada, ¿no es cierto? ¿Y qué va a salir del olivo? Un fruto precioso. Entonces nuestro Moshe le dice, yo soy la vid verdadera. ¿Ok? Entonces, conforme a lo que dice el apóstol, porque yo estaba plantado, ¿no es cierto?, conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo fui injertado a través de la desobediencia por medio de Adán y Eva en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y ese árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal es animal, carnal y diabólico. Entonces le dice a Adán y Eva, no, 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 a él con ese personaje que está, ese árbol, no le pongas atención, porque si comes y le pones atención, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué fruto hay de nosotros si nacimos en esa condición? Fruto de condenación, fruto, ¿no es cierto?, de juicio eterno, frutos de maldad, fruto de perversidad. Entonces, nuestro Padre en su grande amor y misericordia, lo dice, está registrado, porque de tal manera nuestro Padre amó y en su entrañable misericordia concedió este grande y glorioso beneficio por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, sino le sea concedido vida y eternidad. ¿Vio? Entonces somos sacados como ramas silvestres, somos cortados de ahí e injertados, ¿no es cierto?, en la vid verdadera. Y en la vid verdadera, ¿no es cierto?, por ende tenemos que, ¿no es cierto?, empezar a producir nosotros después de un tiempo, ¿no es cierto?, que ésta se une ahí, frutos, ¿no es cierto?, de unos racimos, ¿no es cierto?, preciosos para la voluntad de nuestro Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto será, ¿no es cierto?, y todo que no lleve fruto, todo aquel que fue, ¿no es cierto?, en su misericordia injertado y por su terquedad y desobediencia, ¿no es cierto?, se salió de la vid, no produjo fruto. Entonces todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado. Pero todo aquel que lleva fruto será limpiado por mi Padre para que lleve más fruto, para que crezca. Significa, ¿no es cierto?, que hay un proceso de santificación, purificación, a través de la obra del sacrificio de nuestro Melech. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí sí, nuestro Padre establece esta grande misericordia, esta entrañable misericordia, primeramente para con su pueblo, la casa de Israel, y para con todos los hombres, todos los extranjeros. Así lo establece también, lo vemos en las Escrituras. Bueno, pero aquí vemos un detalle sumamente interesante, que nuestro Padre habla a través de su Hijo, su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que estos llamados, todos los que esta proclama de nuestro Padre, este gran amor y esta entrañable misericordia, ¿no es cierto?, es para santificar, es para resucitar, es para hacerte nacer de nuevo, es para quitar, ¿no es cierto?, desarraigarte, cortarte de ese árbol, ¿no es cierto?, engañoso, que es el enemigo de nuestro Padre, e injertarte en la vid verdadera. Si aquí es la vid verdadera, entonces la de allá es extraña, no es verdadera. La Escritura lo habla. Entonces, este llamado de nuestro Padre
para que nosotros vayamos, ¿no es cierto?, siendo perfeccionados, siendo, ¿no es cierto?, crecido conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque Él da el crecimiento. Él nos va enseñando por medio de su Ruaj, y lo establece la Escritura. Nuestro Meles está hablando por la voluntad de nuestro Padre, que es el Ruaj que iba a enseñar, Él que nos iba a preparar. ¿Pero para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Es solamente para ser salvos? Porque si tú piensas que es para ser salvo, hay cosas que tú no conoces y todavía no entiendes ni comprendes. Nuestro Padre está estableciendo un pueblo con una vida, con un linaje especial, una nación gloriosa. Nuestro Padre está replicando lo que hizo allá en la Torá y aquí lo viene, ¿no es cierto?, a hacer ahora para con su Hijo amado. Ya su Hijo amado está preparando un pueblo que son reales sacerdotes, son una nación santa y es un pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para que solamente anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por sus mucha misericordia? No, para preparar un pueblo glorioso para las bodas con su Hijo, para que este pueblo sea denominado, ¿no es cierto?, las doncellas, las vírgenes, las escrituras son las doncellas. Es una congregación, es un pueblo que así como nuestro Padre lo habló sobre su pueblo, que cuando lo llevó al monte Sinaí, ¿no es cierto?, y se produjo el pacto de la unidad conyugal, el pacto del matrimonio a través de sangre, y empieza a hablar de su pueblo como su amada, como la niña de sus ojos, como su esposa. Así lo habla en Jeremías. Así lo habla en Jeremías capítulo 31. Y si ustedes, ¿no es cierto?, van a revisar, tienen que comprobar todo lo que yo estoy hablando. Tienen que comprobarlo. Jeremías capítulo 31 y parte del versículo 27, el 27 del nuevo pacto. Y dice así en el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice nuestro Padre. Un marido. Entonces pongamos atención, nuestro Padre está haciendo, ¿no es cierto?, un nuevo pacto, con mejores promesas, sí, con su gloria postrera, conforme a lo que habla, ¿no es cierto?, las Escrituras, que la gloria postrera será mayor, más gloriosa, porque lo establece a través de su amado Hijo. Algo extraordinario. Ya. Entonces, a todos aquellos que están siendo llamados, aparece en Mateo capítulo 22, aquí hablando nuestro Padre por medio de su Hijo. Y Él entrega luces para poder conocer, entender y comprender la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. Esto lo está haciendo nuestro Padre. ¿Solamente para que tú seas salvo? No, no, porque muchos hay así. Muchos dicen que son salvos. ¿Ah? Pero por los frutos ellos, ¿no es cierto?, declaran que a lo mejor fueron cortados, pero ¿dónde fueron injertados? Fueron sacados, ¿no es cierto?, supuestamente, entre comillas, ¿no es cierto?, de ahí, de ese árbol de la muerte, del juicio eterno, cortado como rama silvestre. ¿Y dónde fueron injertados? Fueron injertados en una congregación. Por los frutos se van a conocer, se van a aparecer a las características de esa congregación, como evangélico pentecostal, como la evangélica metodista unida pentecostal, como muchas otras. Aquí lo glorioso que soy cortado como rama silvestre y soy injertado en la vid verdadera. La Escritura lo habla, ¿no es cierto?, el apóstol lo habla en el buen olivo. ¿De qué se está refiriendo, no es cierto, el buen olivo? Sobre la voluntad de nuestro Padre. El buen olivo, el verdadero. Pero nuestro Melech en Juan capítulo 15 habla, yo soy la vid verdadera, ¿vio? Y aquí tenemos que poner atención que dónde somos injertados, y por eso las personas no logran entender que somos llamados ¿para qué?
¿Para ser salvos solamente? No, para que nosotros seamos libertados de ese, pero esta libertad, ¿cómo se produce? Porque está hablando de un nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, y tienes que nacer del agua y del ruas para poder entrar al reino de los cielos. Entonces las características, ¿no es cierto?, las establece nuestro Padre por medio de las Escrituras y nosotros las vemos. Y están en las Escrituras. Como en Juan capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo. Juan capítulo 3, 16, cuando establece, ¿no es cierto?, este glorioso beneficio de su entrañable misericordia, para que todo aquel que le obedezca no se pierda en la condenación y en el juicio eterno, sino le sea concedido vida y eternidad. ¿Para qué? Porque tiene que tener vida y eternidad para este grande momento. Para este gran acontecimiento que aparece ahí en el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 19. Oh, han llegado las bodas del Cordero. Y para poder entrar a la boda del Cordero tengo que ser arrebatado, como muchos dicen. Tengo que ser tomado. ¿No es cierto? Tengo que ser tomado. Tengo que ser distinguido porque no va a ser tomado cualquiera. Pero aquí también aparece un detalle sumamente interesante, como se infiltra alguien así como muy parecido, pero no es. Aquí vamos a ver una persona que se infiltra, que es algo muy parecido, pero no es. ¿Ya? Porque habla, ¿por qué estás aquí si que no estás vestido? Mateo capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Nuestro Padre establece por medio de su Hijo y habla por medio de su Hijo una parábola de las fiestas de las bodas. Voy a leer. Respondiendo Yahshua, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Un padre que hizo fiestas de boda para su hijo. Un rey glorioso, sublime. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volviendo a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Así lo vemos y se cumplió. Se cumplió, nosotros vemos Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó en Jerusalén? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. ¿Aló? Permiso un segundo. Perdón, disculpe, permiso, que esto está, como está en vivo. Las bodas, ¿no es cierto?, dice, están preparadas. Al oír, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Se cumplió. Entonces dijo su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Le está hablando, ¿no es cierto?, para con su pueblo, sin duda. Ellos rechazaron al esposo. ¿Ok? Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Entró nuestro Padre. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí nuestro Padre, por medio de su amado Hijo, está concediéndonos a todos un grande y glorioso beneficio de los antecedentes y características de todos los que son convidados y llamados, llamados y convidados a participar de un compromiso para con su Hijo. Y nuestro Padre, ¿dónde establece ese compromiso? Nosotros lo vemos por las Escrituras. Los observamos por las Escrituras. Entonces, muchos no logran entender que esto no es solo un propósito de salvación, sino que es un llamado para participar a un compromiso glorioso. Y son muchos los llamados, sí, son muchos, pero aquí son pocos los escogidos en el sentido de ser distinguidos de nuestro Padre. Entonces muchos dicen sí, como muchos congregaciones, no, si nosotros somos salvos. No, si por gracia somos salvos, ¿vio? La gracia siempre ha existido. Nos vemos ahí en el libro de Noé, en el Génesis capítulo 6, del verso 8 y 9. Va, nuestro Padre halló gracia en Noé. ¿Tú tienes gracia? Como muchos dicen, por gracia somos, ¿se te ha concedido gracia? ¿Qué es lo que qué es lo que es la gracia de nuestro Padre? Que en una persona como Noé fue hallado gracia. Y aquí se entregan las características. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones Noé. Con Elohim, con nuestro Padre caminó Noé. Características. O sea que cualquiera que diga, ¿no es cierto? No, si yo por gracia soy salvo y ando caminando con otro. Porque por los frutos se conocerá. Por sus obras se van a conocer. Si realmente tú estás, ¿no es cierto?, injertado en la vid verdadera. Porque no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza uva. Y nuestro Padre, por medio de su amado Hijo, está entregando esas características. Porque aquel que fue cortado del otro, fue libertado del otro, porque en el otro estábamos todos encadenados, cautivos, maniatados, y fuimos libertados y fuimos injertados en la voluntad por sus muchas misericordias a todo aquel que le obedece. Porque aquel que le obedece, nuestro Padre actúa y te saca y te hace nacer de nuevo. Hay una nueva naturaleza gloriosa, la vida del reino de los cielos, la vida y la eternidad del reino de los cielos. Por medio, ¿no es cierto?, que soy injertado en la vida verdadera. Ya mis frutos no son de maldad, no son de pensamientos torcidos. Ya no hay ni deseo de la carne ni deseo de los ojos, sino que ahora yo me deleito en la Torá, yo me deleito en la voluntad de nuestro Padre. Mis pensamientos están en hacer la voluntad de nuestro Padre. Hay un cambio radical. Bueno, entonces todos los llamados y todos los escogidos aparecen aquí. Entonces le dice: ¿qué haces aquí que no estás vestido de boda? Vestido de boda. Nos vamos entonces ahora a Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es estar vestido de boda? Primeramente veamos aquí en Mateo capítulo 25, estamos en el 22, vamos al 25 y aquí aparecen características de esta vestimenta de boda.
porque no todo aquel que diga, no es por decir, sino que en él haya un testimonio y haya una vestidura gloriosa, basado en la obediencia, en acciones, en obediencias de la justicia, como Noé, como Abraham, como Moisés, como Aarón, como Josué, y ahí vemos un mar de testigos en las Escrituras. Entonces, en Mateo capítulo 25 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Muy bien. Estas 10 tenían, ¿no es cierto?, la palabra. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya y aquí hay una diferencia. Ya al tiro, nuestro Padre por medio de su Hijo marca una diferencia. Que 5 eran insensatas y 5 prudentes. ¿En qué sentido? Obedientes. Obediente. ¿A qué? A la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, que es fundamental. Esta característica es fundamental. No tomaron aceite. Más las obedientes, más las que, ¿no es cierto?, estas doncellas, más las que obedecieron, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Primero, ojo, pongan atención, el aceite es fundamental, juntamente con sus lámparas. ¿Qué significa este aceite? Este aceite representa al Ruaj. Y este aceite se convierte, ¿no es cierto?, mediante el Ruaj, en una vida de obediencia, en una vida de justicia, en una vida eterna en tu vida. El Ruaj es el sello, es la característica, porque nuestro Meles lo habla ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Que es el Ruaj el que iba a enseñar, el Ruaj el que iba a preparar, el que te va a conducir en el conocimiento de la verdad, en la revelación del conocimiento de la verdad, como doncella, como virgen, para este grande momento. Todas estas fueron salvas, ¿se fijaron? Hay una salvación, pero no nos podemos quedar ahí nomás, porque las Escrituras nos presentan, ¿no es cierto?, que hay varias cosas que considerar para este grande momento. Nuestro Padre preparó las bodas, dice, ya están dispuestas, está todo listo para las bodas. Y su pueblo no quiso, rechazó a su Hijo, porque nuestro Padre está estableciendo, ¿no es cierto?, un nuevo pacto por medio de su Hijo, para que ahora todos aquellos, ¿no es cierto?, que están siendo llamados y que van a ser escogidos, porque muchos son los llamados, pero van a haber una selección. Pero esta selección no es por capricho de parte de nuestro Padre, sino que Él va a ver a los obedientes, a todos los que le amaron a nuestro Padre por medio de su Hijo, que guardaron sus mandamientos y que retuvieron el testimonio de su amado Hijo. Es el espíritu de la profecía. Y esta obediencia se convierte en una vestidura. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, una trompeta. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¡Nuestro esposo! Entonces todas aquellas vírgenes o doncellas levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las obedientes, las que estaban preparadas, respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras doncellas diciendo: Rabí, Rabí, Padre, esposo mío, ábreme, abre la puerta. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y aquí es sumamente interesante,
porque aquellas, ¿no es cierto?, que se dejaron, fueron obedientes, vivieron este proceso en el cual nuestro Padre establece por medio de su Hijo, porque nuestro Padre por medio de su Hijo establece, ¿no es cierto?, detalles fundamentales para este proceso. Mateo capítulo 16, del verso 21 en adelante. Que nuestro Mel empezó a hablar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes, de los escribas, fariseos, y lo iban a matar y iba a resucitar al tercer día. Entonces la pregunta de nuestro Mel es, ¿alguno quiere ir conmigo? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno me quiere acompañar a Jerusalén? Bueno, si alguno quiere ir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Porque aquí se trata, ¿no es cierto?, de renunciar para que tú seas desarraigado del árbol de la condenación y del juicio eterno y seas injertado, ¿no es cierto?, en una nueva vida, en la vid verdadera. Hay una determinación, aquí está el verdadero llamado para ser un discípulo, para ser una doncella, para ser una virgen, para participar y entrar en el reino de los cielos, las bodas del Cordero. A esta invitación de nuestro Padre, para casarnos con nuestro Melech. Ahí se produce, ¿no es cierto?, la fiesta de la culminación. Porque este proceso, ¿no es cierto?, para poder entrar a las bodas, ¿no es cierto?, ya es la fiesta de las bodas. Bueno, más las prudentes respondieron diciendo para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras. ¿No es cierto? Pero cuando él ya vino, entraron aquellas que estaban preparadas. Entonces, esta vestidura, aquí aparece un antecedente. ¿Qué es lo que es? Es la vasija llena de aceite y la palabra puesta por obra. La palabra en obediencia. Ellas tomaron la palabra y la vasija. El Ruach era el que iba a enseñar a instruir mediante el conocimiento de la verdad de la palabra de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué estás aquí que no estás vestido de boda? ¿Qué significa estar vestido de boda? Es por eso de suma importancia poner atención, porque solamente ser salvo, ya no importa, soy salvo. Pero conforme a la Torá, que las que tomaron la Torá, las que retuvieron, ¿no es cierto?, la Torá y son fieles porque guardaron todos los mandamientos de nuestro Padre y retuvieron el testimonio de Yahshua HaMashiach, su Hijo, el Espíritu de la profecía, y también tuvieron, ¿no es cierto?, la fe, que esa es la fidelidad de su Hijo, la obediencia de su Hijo, para que se cumpliese la voluntad de nuestro Padre, de su Padre. Entonces, ¿qué significan estas vestiduras? Y aquí aparece. Aquí aparece. Entonces nosotros nos vamos acá a las bodas del Cordero. Ahí en Apocalipsis. Capítulo 19. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, este vestido. Porque aquí vemos varias características en el capítulo 19. Y lo voy a leer. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Padre Todopoderoso, glorioso, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a nuestro Padre glorioso que estaba sentado en el trono y decían amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Padre, todos sus siervos y los que le temen, características, así como pequeños como grandes. Yo oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grande estruendo que decía aleluya, porque nuestro Padre Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa
y su esposa se ha preparado. Y aquí ya estamos en calidad de esposa. Allá tenemos una calidad de virgen, de doncella, pero ya aquí ya entramos en una calidad, ¿no es cierto?, de esposa. Y a la esposa, a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es este lino fino? Y lo aparecemos ahí en Mateo capítulo 25. Esta vestidura que es la palabra en obediencia, obediencia. Todos los que guardaron los mandamientos. Nuestro Padre va a venir a buscar a los escogidos, a todos los que le amaron, a todos los que le obedecieron, guardaron sus mandamientos y retuvieron el testimonio de Yahshua, la proclama. Y obedecieron para que se les sea concedido vida. A través de la obediencia eres sacado de ese árbol de maldad, de muerte, de condenación y juicio eterno y eres injertado acá en una nueva vida. La vida de luz, la vida de la gloria del reino de los cielos por medio de su amado Hijo. ¿Y cómo se hace esto? A través de la obra del sacrificio. Dice que tiene que negarse a sí mismo. Porque cuando yo me niego a mí mismo, tomo la cruz en obediencia y sigo a nuestro Melech, soy cortado de allá. Y soy injertado acá. No, así no, aquí yo soy salvo, soy listo, soy salvo. Y muchos se alegran. No, serás salvo tú y tu casa. Sí, pero hay una metodología que nuestro Padre establece conforme a los registros de las Escrituras. Ahora, todo lo que estamos leyendo aquí, esto tan glorioso, dice así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Hay una bendición gloriosa del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de nuestro Padre. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua, Hamashiach. Adora a nuestro Padre, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía, lo que salió de la boca, nuestro Padre. El Rúa de nuestro Padre hablaba a través de la boca, el espíritu de la profecía. Ahora, de lo que sucedió aquí, sucedió también allá en el libro de Éxodo. Para los que conocen, qué bueno. Y los que no conocen, deberían conocer esto para que puedan entender lo que nuestro Padre establece acá. Nosotros si vamos al libro de Éxodo, capítulo 24, pongan atención. Y antes de llegar al capítulo 4, nuestro Padre establece su mandamiento, pero aquí establece el testimonio de su Hijo, establece a través de su Hijo que se iba a cumplir todo esto. Y mire lo que hace nuestro Padre, después que le entrega, ¿no es cierto?, que en el capítulo 20, en la entrega, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, que son las cláusulas de este compromiso. Dice, le presenta, ¿no es cierto?, la ley de los esclavos, la ley del acto de violencia, las enseñanzas y leyes sobre la responsabilidad de los amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes, ¿no es cierto?, después establece sus fiestas anuales. Después, ¿no es cierto?, la promesa que su Rúa, su ángel, ¿no es cierto?, hacía enviado para guiar a su pueblo. Y después de todo esto llegamos al capítulo 24 del libro de Éxodo, y pongamos atención, que aquí se produce, porque de todo esto, porque todas estas son las demandas de este compromiso que nuestro Padre establece para con su pueblo Israel, dice así en el capítulo 24. Dijo nuestro Padre a Moisés, sube ante mí, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a mí, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de nuestro Padre, y todas las leyes, las instrucciones, todo lo que estaba hablando. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que nuestro Padre ha dicho. Todo lo que estableció yo lo vamos a hacer, todo.
partiendo, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no le honrarás, porque yo soy fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aman mis instrucciones, porque mis instrucciones son palabras de vida eterna. Entonces, por eso tenemos que entender, ok. Bueno, pero Moisés solo se acerque a mí y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. El Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras, todo lo que nuestro Padre establece y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras, todas estas instrucciones, todas las leyes, lo vamos a obedecer. Y Moisés escribió todas las palabras de nuestro Padre y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vio, era con su pueblo. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a nuestro Padre. Sacrificios de compromiso. Aquí son sacrificios de compromiso. Se estaba haciendo sacrificio para el compromiso. Aquí eran un sacrificio, ¿no es cierto?, de uno para con otro. Nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, todos los requisitos para este matrimonio como una unión conyugal, y su pueblo dijo: sí, lo haremos todo. Entonces, son sacrificios de compromiso, de un pacto. Miren, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, donde estaba qué sobre ese altar, y tomó el libro del pacto, el libro del compromiso, y lo leyó a oídos del pueblo, antes después para que este se selle. Miren Moisés cómo lo hizo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó. ¿Qué vale decir el libro del pacto? Todo lo que se había leído, porque ellos dijeron: vamos a obedecer todo, ya, compromiso. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que nuestro Padre ha dicho y obedeceremos a este compromiso. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del compromiso. He aquí la sangre, ¿no es cierto?, en la cual se han puesto de acuerdo, se sella este compromiso, que nuestro Padre ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos. Y vieron a nuestro Padre Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Aquí se produjo la fiesta de esta boda, de este compromiso. Acá también es exactamente igual. Pusieron atención y vayan a leerlo. Nuestro Padre establece algo más glorioso. ¿Esto fue glorioso, su gloria primera? Sí, pero su gloria postrera con mayores promesas gloriosas. Entonces, dice que subieron a este compromiso Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. Estoy en el 24:9. Y vieron al Elohim de Israel, los vieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a nuestro Padre Elohim y comieron y bebieron. ¿Qué? Se produjo, ¿no es cierto?, la boda, la fiesta de la boda. Nuestro Padre glorioso eterno establece y se casa con su pueblo. Lo habla en Jeremías 31, verso 32. Mas yo fui para vosotros un esposo. ¿Vio? Aunque todos estos su pueblo, vale decir su esposa, porque le habló, ¿no es cierto?, la niña de sus ojos, su esposa amada, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y la nación de Israel dijo: sí, vamos, yo me sujeto. Igual como la jueza civil. Tú, tanto, estás, y le canta, ¿no es cierto?, una cartilla de demanda, de cláusulas de este contrato.
de un pacto de compromiso en el cual fue sellado, ¿no es cierto?, con sangre. Y aquí este pacto de compromiso también fue sellado por sangre para todo aquel que le obedece. Porque aquí hay cláusulas, hay cosas que nuestro Padre establece para ingresar al reino de los cielos. Aquí fue en el monte, pero ahora esto con una mayor promesa de entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo se entra? Porque para antes de entrar tengo que ser arrebatado. Y para poder ser arrebatado tengo que ser distinguido, escogido. Porque Él va a venir y va a pagar a cada uno conforme a sus obras, conforme a los frutos, conforme qué es lo que hay en Él. ¿Está la vida del reino de los cielos por medio de su amado Hijo? ¿A través de la obra del sacrificio? ¿O todavía está plantado en el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico? Hay oscuridad en él, hay tiniebla en él, hay juicio y hay condenación. Como lo habla el apóstol ahí en Romanos capítulo 8. Pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que se han negado a sí mismos, los que, ¿no es cierto?, nacieron de nuevo, los que no andan conforme a la carne, conforme a ese árbol antiguo, sino conforme al Rúa, los que no andan conforme al espíritu ese, para que pongamos y ser más claro. Lo dice aquí Romanos capítulo 8. Los que no andan conforme, y es para poderlo poner más claro, porque la diferencia es andar siendo gobernado por el espíritu y la potestad del aire. Y aquí lo dice, mira, para que lo pongamos atención. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a las tinieblas, los que no andan conforme al príncipe de la potestad del aire, sino conforme a la vida del reino de los cielos, el Ruach. Porque la ley del espíritu de vida, en Mashiach Yahshua, Él me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Entonces, ¿por qué espíritu eres gobernado tú o eres guiado? Y aquí se entrega estos antecedentes. Y el apóstol en el capítulo 8, del versículo, ¿no es cierto?, 14, Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu del reino de los cielos, que es de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre por medio de la obra del sacrificio. Entonces nuestro Padre está llamando a un pueblo que tiene que ser apartado, santificado, un pueblo que tiene que ser hermoseado a través de la obediencia. ¿Cuál es esta vestidura? Que se le concede que sea vestido con lino fino, limpio, resplandeciente, porque este vestido, este lino, son las acciones, es la obediencia, es una vida nueva, en el cual tú te has negado a este mundo, has renunciado a este mundo para vivir conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre. Le has dicho, Padre, quita a este de aquí, quita a este espíritu inmundo y se establezca en mí tu ruaj. Ahí como el rey David habla ahí en el Salmo 51. ¿Qué dice? Espíritu noble me sustente. ¿Cuál espíritu? El ruaj de nuestro Padre. Vayan a leer el Salmo 51. Entonces, aquí las escrituras es clara. ¿A quién va a venir a buscar? A todos los que son guiados, a todos los hijos que son guiados por el Ruach. Pero algunos que son algo así como parecido, pero no es. Porque si el Ruach está en ti, es porque tú fuiste crucificado juntamente con nuestro Melech, fuiste sepultado y fuiste resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y nuestro Padre, ¿no es cierto? Eres acepto porque nuestro Padre ve la vida, la obra del sacrificio. Y nuestro Padre envía el Rúa y te sella. Y el Rúa es el que te empieza a enseñar, a instruir, a educar en una vida nueva, basado en el conocimiento de la verdad del reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre.
En mismo Romanos capítulo 12, el apóstol habla sobre esto. Como lo habló en el capítulo 8, ¿no es cierto? En el 12 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vale decir, negarte a ti mismo, renunciar, vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es un culto racional. No os conforméis a este mundo, no, deja este mundo, déjalo atrás, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro Padre que te empieza a entregar, ¿no es cierto?, crecimiento, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre agradable y perfecta? Nacer de nuevo, que tú seas desarraigado como rama silvestre y seas injertado en la vid verdadera que por medio de su Hijo. Y empiece, ¿no es cierto?, a dar fruto ahora conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque de la vid se ha de sacar racimos hermosos. No se puede sacar de la vid frutos extraños, frutos de maldad, fruto, ¿no es cierto?, basado en el príncipe de la potestad del aire. Porque si estás injertado en la vid, ya fuiste libertado mediante la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Que es la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, me ha librado de ese personaje, ¿no es cierto?, de la muerte, que es el enemigo, que es la ley del pecado y de la muerte. Fuera. Entonces, ahora, si el Rúa está en ti, es porque sí has vivido este proceso. Hay un testimonio y hay fruto. Hay un fruto verdadero en ti. Entonces, es por eso que el apóstol, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, habla sobre este gran acontecimiento en nosotros. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Perdón, 3 y 4. Bendito es nuestro Padre, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos. ¿Vio cómo se nace? Crucifixión, sepultura y resucitado de parte. Para una herencia, y recibimos nosotros el beneficio de la vida de la sangre del Mashiach y sellados por el Ruach. Que estos dos son una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Capítulo 2, ¿no es cierto?, que lo habla, ¿no es cierto?, aquí, y esta es la palabra que por las buenas nuevas ha sido anunciada a todos, que nosotros tenemos que negarnos, renunciar y negar ¿a qué? A la malicia, al engaño, que son los frutos de este personaje, son los frutos del espíritu inmundo del príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte. Entonces, ¿qué dice? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual del reino de los cielos, que esa es pura, es purísima para nosotros. Pero nosotros no podemos tomar esta leche si no hemos nacido de nuevo. Ya. Entonces, aquí aparecen las escrituras, hablando el apóstol, capítulo 2 de su primera carta, del versículo 9, más nosotros somos linaje escogido. Vale decir cuando habla, ¿no es cierto?, que muchos son los llamados y pocos los escogidos tienen un linaje, o sea, han nacido de nuevo, mediante la vida de la sangre del Mashiach, mediante la simiente de nuestro Padre. Más vosotros sois linaje escogido. En nosotros está la calidad de un real sacerdocio y una nación santa, un pueblo adquirido de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, a través de la obra del sacrificio, para que nosotros podamos anunciar mediante esta vida las virtudes de aquel que nos llamó de allá, de ese personaje, nos libró de ese personaje, para andar, ¿no es cierto?, en su luz admirable, en la gloria, en la vida de la gloria del reino del cielo. Entonces, nuestro Padre está llamando a un pueblo
está llamando, ¿no es cierto?, a muchos para que participen de las bodas del Cordero. Pero para poder entrar a las bodas del Cordero hay un proceso, una metodología que nuestro Padre establece por medio de su amado Hijo. No lo establece ni a través ni del apóstol Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni el apóstol Pablo. No establece este nuevo pacto a través de ningún apóstol. Los apóstoles, ¿no es cierto?, participaron de este pacto. Y sin duda los apóstoles, ¿no es cierto?, están en un lugar de privilegio, como columna y baluarte, pero no son el fundamento. El fundamento está establecido por medio de la voluntad de nuestro Padre a través de su Hijo. Y nosotros, ¿no es cierto?, nuestro Padre nos hace nacer de nuevo para que nos convirtamos en doncellas. Nacemos en una calidad de vírgenes. Nacemos nuevamente en una calidad de doncellas para ser preparados para las bodas del Cordero. Un pueblo, unas doncellas que lo habla como un todo, ¿no es cierto?, pura, limpia, que se le concede, ¿no es cierto?, este lino fino, limpio, resplandeciente, para poder entrar a las bodas del Cordero. Es un grande y glorioso beneficio poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta por medio de su amado Hijo. Claro que es para todos, sí, pero no todos van a poder entrar. ¿Por qué? Porque viven una vida desordenada, que no se prepararon como doncella. Nuestro Padre les concede este beneficio, pero no quisieron hacer su propia voluntad como las 5 insensatas. Quisieron su propia voluntad, le dieron la espalda al Ruaj. En su vasija no había aceite, no estaba el Ruaj, no estaba de dentro el Ruaj, porque el Ruaj tiene que venir a morar aquí, mediante la vida de la resurrección de nuestro Melech, mediante la vida de la sangre del Mashiach, alma por alma. ¿No sabéis que yo vengo a salvar vuestras almas? Yo soy el que le voy a dar vida y eternidad mediante la obra del sacrificio, del derramamiento de sangre, su sepultura y su resurrección, nacidos de nuevo, para vivir en la voluntad de nuestro Padre conforme al conocimiento de la verdad de nuestro Padre por medio de su Hijo y enseñados por el Ruaj. Y somos la esposa. Y la esposa que se le ha concedido esta vestidura. ¿Cuál es esta vestidura? La obediencia a sus mandamientos. La obediencia. Le amamos a Él, le tememos a Él, guardamos sus mandamientos, celebramos sus fiestas solemnes, guardamos y celebramos sus días de reposo, sus lunas nuevas. Guardamos toda la fiesta conforme a lo que Él nos está enseñando. Y retenemos el testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Cuál es este testimonio? Es el espíritu de la profecía, lo que salió de la boca de nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación ni en el juicio, sino que se le sea concedido vida y eternidad a través de la obra del sacrificio. Y se nos concede la calidad de hijo de nuestro Padre. Se nos concede un poder, una potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre mediante la simiente, lo que habla Juan en su primera carta, capítulo 3. Vayan a leer. Tenemos la simiente, porque el que tiene la simiente, este ha escogido. El que tiene la simiente está preparado ¿para qué? Para poder entrar a las bodas. Y vamos a estar sentados en la mesa de la boda delante de nuestro Padre glorioso y delante de nuestro Melech glorioso, nuestro amado. Un gran saludo a todos ustedes, un gran saludo. Y sean que nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender verdaderamente a todos aquellos que están siendo escogidos y van a ser distinguidos cuando nuestro Melech venga en el poder y en la gloria de nuestro Padre a buscar a todos aquellos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Y yo ruego que nuestro Padre les conceda a todos ustedes este beneficio glorioso de la revelación, del conocimiento de su voluntad,
que está oculto y nuestro Padre les concede a todos aquellos que le aman, a todos aquellos que se han negado y se han crucificado para con este mundo, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre glorioso. Un gran abrazo y nos estamos viendo.